que hemos recibido en toda la semana con nuestro amado pastor Víctor Manuel Hernández Zárate, quien nuevamente aquí está, y los viernes lo van a escuchar ustedes un buen tiempo, amén. Durante la materia de teología se está impartiendo, todos los viernes tendremos la oportunidad de hacer un resumen semanal para efecto de recibir las preguntas, contestar las preguntas que nos han mandado por WhatsApp, las que han hecho por teléfono o en forma personal, algunas personas que nos han encontrado y que están llevando el Instituto Bíblico. Para eso estamos haciendo este resumen, así que están abiertos los números telefónicos que usted conoce, 961-667-3315 y 3320. Ya está funcionando el teléfono local también con el 22-24-103. Los que nos escuchan conocen los teléfonos y aquí estamos para servirles. Les damos pues la bienvenida nuevamente el pastor Raúl Peña y el pastor Víctor Manuel Hernández Zárate, que está con nosotros también. Bien, Padre, seas tú bendecido, abundado, sea para gloria de tu santo nombre. Señor Jesús, sea usted exaltado y que el Espíritu de Dios, mis hermanos, esté con nosotros para poder compartir su palabra y con ustedes para recibirla. Señor, guíanos, condúcenos y sobre todo danos sabiduría y entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Bien, mis amados, entonces empezamos con lo del día lunes, pastor. Sí, ya. Amén. Melquisedec. Gloria a Dios. El día lunes hablamos acerca de la ascensión de perdón. Cristo. Adelante, sí. Hablamos Amén. acerca de la ascensión de Cristo. Pues que después de su muerte vicaria había que tenía que resucitar, ¿verdad? Porque pues todo eso está ya profetizado en la palabra del Señor. Y pues hablamos acerca de cómo los discípulos en el libro de Hechos capítulo 1, ellos vieron a Jesús después de que resucitó él 40 días en la tierra, resucitado. Dice la escritura que el apóstol Juan declara y dice que hizo muchas cosas ahí, milagros y tantas cosas hizo el Señor ahí después de resucitado en sus 40 días. Y dice el apóstol, si todo lo que hizo se escribiera, no cabrían los libros, dice. Amén. Mundo. Sí. Pero las que se han escrito son para testimonio, para que podamos creer en Él como nuestro Señor. Y pues ahí vemos ya en la ascensión, vemos a Jesucristo en el monte de los olivos, dice la escritura, y ahí es donde literalmente es tomado Él a vista de sus discípulos, y acercándosele ahí, dice dos varones con vestiduras blancas, le dijeron a este Jesús que ustedes están viendo ascender al cielo, así le volverán a ver otra vez venir a la tierra. Entonces, sí estuvimos hablando acerca de la ascensión de Cristo hacia el cielo, y que nos muestra también que pues allá en el cielo fue recibido, ¿verdad? Y tiene su autoridad y poder, bendito sea Dios, ahora ya como con cuerpo glorificado, ya resucitado el Señor. Amén. Pues allá está Él en el reino de los cielos, ¿verdad? Sí, amén, gloria a Dios. Sí, amados, el Señor ya está en cuerpo de gloria, ¿verdad? Sí, ya había resucitado, para que tengamos una idea de cómo va a ser el cuerpo de gloria, ¿verdad? Y el Señor está ascendiendo, y esta es una prefiguración de lo que va a ser el arrebatamiento, ¿verdad? Amén. No nos olvidemos, mis hermanos, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y si el cuerpo ascendió, el Señor Jesús ascendió, el cuerpo va a ascender, ¿verdad? Porque la palabra dice que estaremos con Él en cualquier lugar que Él esté, ahí estaremos nosotros siguiendo al Señor Jesús. Entonces, con esto nos da una garantía que nosotros también iremos a su presencia. Y sobre todo el poder
de la ascensión, así como Él ascendió, así. Nada más que cuando sea el arrebato va a ser en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? En este caso el Señor lo está haciendo para que sus apóstoles y discípulos le vean, pues que Él va al Padre de nuevo, como dijo, ¿verdad? Yo voy al Padre. Entonces la ascensión, mi hermano, es solamente Jesús ha ascendido al cielo. Nadie más ha ascendido al cielo en cuerpo de gloria, ¿verdad? Sabemos que las almas están en el paraíso, pero en cuerpo de gloria solo Jesús. Por eso es que la doctrina donde dicen que también María ascendió en cuerpo es una herejía, es una blasfemia, porque el único que tiene cuerpo de gloria es el Señor Jesucristo. Todos los demás serán transformados a cuerpo de gloria en la resurrección. Pero el Señor Jesucristo ya resucitado es, y es el único que pudo haber ascendido, porque el mismo Pablo nos dice, pastor, que lo corruptible no puede estar en donde está lo incorruptible. Amén. Así que, mi hermano, cualquier doctrina contraria a lo que estamos planteando, la Biblia no lo soporta. La tradición podrá decir muchas cosas, mi hermano, porque la tradición, ¿quién garantiza que sea cierta o no? Por eso es que se han inventado tantas historias. La tradición está llena de fábulas, está llena de leyendas, está llena de historias falsas, y eso fue desde el principio del cristianismo, ¿no? Que se fueron elaborando una serie de mentiras por el grupo de los gnósticos, para tratar de confundir al cristianismo o de ellos apoderarse del movimiento cristiano. Pero el Señor está en los cielos. Amén, y amén. Ahí se cumple el Salmo 24, mis amados, que es en el versículo 7 dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, porque entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Amén. Es el Rey de la Gloria. Ahí se cumple el Salmo 24, y bendito sea nuestro Padre eterno, que nos ha dado la oportunidad de creer en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, donde el Señor subió, Hechos 1, ahí regresará. Zacarías 12, ¿verdad? Amén. Y Él, ahí se cumplirá, es donde se va, Él está cumpliendo todo lo que había Él dicho de su boca, y lo que viene, mi hermano, es lo que dice el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todas las profecías pendientes del Antiguo Testamento se cumplirán en la segunda venida del Señor. Amén. Sí, pero también vemos que, Cristo está en gloria, ¿verdad? Con el Padre, pero vemos también que en ningún momento Él, después de que ascendió y su iglesia se formó en la tierra, Él no ha dejado a su iglesia sola. Amén, amén, ¿sí? Amén. La Biblia dice que va a ser un tema que más tarde se va a hablar en este curso acerca del Espíritu Santo. Amén, amén. Pero hablamos acerca de que Jesucristo cumplió todo lo que el tipo y figura era en el tabernáculo en cuanto al sumo sacerdote, ¿sí? Ahora, pues ya el sumo sacerdote es Cristo Jesús. Aleluya. ¿Sí? Gloria a Dios. Ya él como ser humano que nació de María sin pecado y vivió sin pecado, entonces él pudo ofrecerse a sí mismo. Amén. ¿Sí? Ahora, entonces la Biblia dice que él entró al tabernáculo. Amén. De Dios, no hecho por mano humana, sino en el mismo cielo. Aleluya. Entonces ahí él está cumpliendo el papel, al haber ascendido, está cumpliendo el papel como de gran sumo sacerdote. Amén, amén, amén. De nuestras vidas. Entonces,
pues para la iglesia, ¿verdad? Para la iglesia, porque, bueno, en el Antiguo Testamento vemos al pueblo de Israel ofrecer sacrificios, la expiación una vez al año, que prefiguraba lo que Cristo hizo. Amén. Pero que pues ahora pues ya para la iglesia pues no funciona eso de sacrificios, porque el único sacrificio fue Jesucristo el Señor. Amén. ¿Sí? Entonces también vemos que desafortunadamente hoy en el mundo y hasta en nuestro país hay gente que de alguna manera quiere asemejar o quiere igualarse o quiere recordar tal vez lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario en Semana Santa, yendo sí, a colgar, según a sacrificar y todo a una persona, personificando a Cristo, pero nadie más puede hacer eso, más que ya Cristo ya lo hizo, ya está hecho. Amén. ¿Sí? Ya nadie más puede. Hasta es una blasfemia. ¿Sí? Es eso. una blasfemia, ¿sí? Sí. Porque, y eso es lo que también, ¿verdad? Qué bueno que a través de este medio podemos llegar a muchas almas, porque hay muchas personas que nos escuchan en esta mañana, pero que también participan de eso, y a veces lo hacen porque a veces se desconoce mucho la escritura. Sí, ¿sí? Amén. Entonces, Amén. verles a través de esto, de que a Cristo no se le puede estar crucificando cada momento. Menos mañana, tarde y noche. Sí, sí. Como lo hace la misa, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces, pues Cristo ya fue crucificado y él no está colgado en un madero hoy en día. Aleluya, gloria a Dios. No con el hecho de portar, y con todo respeto, ¿verdad?, para las personas, con el hecho de portar un crucifijo acá, ya soy cubierto, ¿no? De ninguna manera. Aquí la Biblia habla y dice otra cosa en cuanto a estar cubiertos con la sangre del Cordero de Dios. Solamente en santidad puede uno estar cubierto de la sangre. Y segundo, esto también, así como algunos cuelgan en su pecho un crucifijo, otros abren la Biblia en el Salmo 91, todo eso es superchería, lo cual está prohibido por las Sagradas Escrituras. Nuestra fe es en aquel autor y consumador de la fe que está en gloria, en majestad, y que por fe yo lo creo. Amén. No necesito verlo para creer, porque esa es precisamente la bendición de la gracia y del Espíritu en nosotros. Ciertamente se ha querido sustituir por religiones el sacrificio de Jesús, de tal manera de tener cautivas a las personas, creyendo que solamente a través de ese método pueden ser limpiados. No, mis amados que nos están escuchando, nosotros desde que recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, ojo, porque con el corazón, dice, se cree y con la boca se confiesa. Si hemos creído en nuestro corazón, limpios estamos de nuestros pecados una sola vez y para siempre. Dice la palabra, el Señor hizo perfectos, ¿verdad?, a los escogidos. ¿Qué quiere decir? Que Jesús una sola vez se ofreció, el Padre lo entregó como ofrenda, ¿verdad? Aquí el ofrendador fue el Padre. El Señor Jesús fue la ofrenda. Nosotros somos los redimidos. Los recipiendarios de esa bendición somos nosotros, pero una sola vez y para siempre. Por eso es que debemos, después de haber recibido a Cristo Jesús, tratar de vivir conforme a su palabra. Amén. Para no no tener en poca estima, como la palabra mismo dice, la sangre de Cristo. Entonces, muchos dicen, oiga pastor, pero vuelvo a pecar, pero volví a caer. Claro, mi hijo, porque te está perfeccionando. A ti, a mí y al pastor Víctor Manuel nos está perfeccionando. Ninguno de nosotros puede decir, no, yo ya estoy exento de... Si todavía estamos en la carne, mi hermano, todavía estamos en este cuerpo corruptible. Entonces, pero lo importante es que nosotros erramos y nos arrepentimos y el Espíritu nos levanta para no volver a caer. Y ese es el proceso de perfeccionamiento que todos vamos a llevar hasta que seamos arrebatados y transformados en cuerpo de gloria. Entonces no se trata, mi hermano, de que no vamos a caer. Lo que se trata es de que debemos de tratar de no caer. Ese es nuestro trabajo, ¿verdad? La palabra dice que seremos tentados, pero no caigamos en nuestra concupiscencia. Entonces el sacrificio ya está hecho, mi amado.
Usted ya se acercó y nosotros también a la cruz, y la sangre de Cristo Jesús nos ha limpiado. Amén, amén, así es. Entonces tenemos que confiar, ¿verdad?, cada día en el nombre de Jesús. Otro de los aspectos que vimos también como un resumen de todo esto acerca de la ascensión de Cristo es que, o en el ministerio del Señor, vemos, al menos aquí tengo las 7 figuras que yo les hablé a los hermanos durante el curso, es que Cristo es, como el último Adán, ¿verdad? Amén. Dice que el postrer Adán era un hombre mortal, pero el Adán anterior, el primer Adán, el postrer Adán, que es Cristo, es espíritu vivificante. El postrer Adán, que es Cristo, es el que nos ha redimido. Amén. ¿Sí? A nosotros. Entonces, en la Biblia encontramos esto, también a Cristo como la cabeza del cuerpo. Amén, ¿verdad? amén, amén. Entonces, ¿qué es el cuerpo? Pues la iglesia de Jesucristo. La otra figura que vemos es que es Cristo como el gran pastor, también como el gran pastor. Lo otro es que como la vida verdadera en relación a las ramas. El apóstol Pablo habla en el libro de Romanos acerca, ¿verdad?, sí, de esto. El olivo. Ajá, sí, y dice, pues Israel no ha sido desechado, pues él es el principal. Israel es el pueblo de Dios. Nosotros hemos sido injertados ahí, sí, pero injertados, pero tenemos vida. Amén, en Cristo sí, Jesús, claro. porque él es la vid, ¿sí? Él es el dador de buena Amén. vida, de nuestra vida espiritual. Bendito sea el Señor. También vemos en el libro de los Hechos que él vino a ser la piedra del ángulo, ¿sí? Dice, en ningún otro hay salvación, solamente en el nombre de ¿quién? De Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Entonces, esto vemos que la muerte de Cristo, la resurrección y su ascensión hacen vernos que hoy vemos y tenemos a un Cristo en victoria. Aleluya. Y como tenemos a un Cristo en victoria, pues nosotros también estamos en victoria. Aleluya. Gracias al Señor. Sí, ojo, mis amados, voy a tomar una figura que acaba de mencionar nuestro pastor. No, usted y yo no nos salgamos de la vid. Esa es la condición. Separados de mí, nada podéis hacer. Y en el caso, el Señor Jesús, que es el tronco, ¿verdad? Él es el tronco, las ramas se van injertando al tronco. El tronco no le ha pasado nada, el tronco está entero. Y en ese tronco estaba Israel, y esas ramas, dice, fueron desgajadas, ¿verdad? Y nosotros que éramos de otra, Efesios dice que no teníamos ni fe, ni esperanza, ni teníamos nada en relación con el pueblo de Israel, las promesas, el Señor nos tomó, los que no éramos pueblo, y nos injertó en la vid. Y Él es el que da vida. Entonces, al injertarnos Él en la vid, nosotros adquirimos vida. Amén. Y el pueblo de Israel va a ser reinjertado de nuevo. Así dice la palabra, y todos somos un solo pueblo. También eso dice la palabra, ¿verdad? Que ya no hay división. ¿Por qué? Porque Cristo es el que nos ha unido a todos. Ahora ya no se trata de que yo tengo mis ceremonias, que yo tengo mi forma de vestir, que yo tengo mi forma de hablar. No, mi hermano, todo eso ya quedó cancelado. ¿Por qué? Porque Cristo es el que une a todos nosotros. También nos dice hoy, esto es una cosa muy hermosa, mi hermano. La palabra dice Adán, alma viviente. Cristo, espíritu vivificante. Así como a través de Adán todos venimos por la carne, de Cristo venimos por el Espíritu. Y ese fue un nuevo renacimiento. Amén. Por eso habla de Adán como el espíritu de carne y Jesús como del que venimos por espíritu. El que no nace del agua y del espíritu, amén, no entrará al reino de los cielos. Y esto marca 2 tiempos, ¿verdad? Antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, todo esto, nuestro buen pastor, mi hermano, que esa es una figura preciosa. Sin embargo, quiero hacer una aclaración del pastor. Este pastor es el pastor de Oriente. Amén. Esta figura es la figura del... ¿Cómo es el pastor de Oriente, pastor? Bueno, ese va siempre adelante de sus ovejas.
nunca va atrás de las ovejas. Cosas curiosas, ¿verdad? Sus ovejas conocen su voz. Él nomás va cantando, tarareando una canción, ¿verdad? Y las ovejas vienen atrás. Tiene su callado para las que se quedan atrás, las que quieren salir del camino. Pero si nosotros vemos al pastor de otros pueblos, ese va atrás de las ovejas arriando. Uh-huh. Amén. Y eso es lo que no debe suceder en las congregaciones. En nuestras congregaciones parecemos pastor americanos más que palestinos o del Medio Oriente. Las ovejas no quieren oír la voz, solo oyen su voz, ¿verdad? Bendito Dios que no oigan la voz del diablo, pero oyen su voz. Las ovejas oyen la voz de ella, no la voz de su pastor. Por eso es que las congregaciones no logramos hacer que sean una unidad, una familia, un núcleo donde la palabra de Dios corra en toda su bendición. ¿Por qué? Porque nuestras ovejas no han aprendido, a oír la voz de su pastor. Entonces, este pastor dice, mis ovejas me oyen, conocen mi voz y me siguen. Amén. Entonces, busquemos a ese pastor y a los que tú te congregues, mi hermano. Si tú crees que ese es tu lugar, si tú crees que el Espíritu Santo te ha llevado donde te haya llevado, amén, el Espíritu Santo te haya llevado. No que oíste, no que te gustó, no que está muy bonito el lugar, no que cantan muy bien, no, que el Espíritu te haya llevado. Amén. Entonces, oye la voz de tu pastor. Y aquí, mi hermano, no se midan por las deficiencias del pastor, por los errores del pastor, sino mira en el que no falló, en el que no falla, en el que es perfecto, porque ese es el que guía a su iglesia. Amén. Y es que ese es el fracaso de muchos creyentes, ¿verdad? Porque pues hay muchos que no obedecen al pastor. Sí, claro, el gran pastor es Jesucristo. Amén, Señor, amén, amén. ¿verdad? El príncipe de los pastores. Sí, el príncipe de los pastores, pero él ha delegado, ¿verdad? Amén. Ha delegado ministerios, y entre ellos, uno de ellos es el pastor, el que está al frente de una congregación. Y pues sí es, la iglesia, el creyente tiene que aprender a escuchar la voz de su pastor. Usted decía algo hace un momento en que pues no mire las deficiencias de su pastor, y es porque pues en verdad todos los que hemos sido llamados al pastorado tenemos deficiencias, sí, tenemos errores, muchas. No se va a poder ver algo, una perfección como en Cristo en nosotros, porque estamos en la carne, ¿sí? Pero bendito Dios porque pues el Señor nos ha llamado. Claro, nosotros como siervos tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. Amén. ¿Sí? Amén. Algo que me gustó de un siervo de Dios que llegó a la iglesia, hablando de algo así, me dice, yo estoy seguro, dice, del llamado de Dios que hizo a mi vida. Entonces el siervo debe estar seguro del llamado de Dios a su vida, porque el que llama al hombre al servicio del pastorado no es el hombre, no es una asociación, ¿verdad? Es Dios quien nos trae a la presencia del Señor para ejercer ese ministerio, porque Efesios 4 lo dice. A unos constituyó, entonces es el Señor el que da el trabajo del pastor, gloria a Dios. El ministerio del pastor. Y Corintios 12 lo confirma, ¿verdad? Sí. Reuniéndose varias personas, le dijeron, ¿por qué no te congregas? Dice, no, es que ando buscando la mejor congregación. Ya fui a la fulana, pero ahí el pastor es muy regañón. Ya fui a la sutana y ahí el pastor nos quita mucho tiempo en la oración, el ayuno. Ya fui a tal lado, pero ahí la alabanza no hay ambiente ahí para... En fin, y entonces le contesta uno de ellos, ¿estás buscando la congregación perfecta? Claro, dice él, ¿no? Dice, pues debes de saber que si la llegaras a encontrar en el momento que tú te vuelvas parte de esa congregación, dejó de ser perfecta. ¿Por qué? Porque tú nada más llegas a criticar, tú nada más llegas a juzgar, tú nada más llegas a que se complazca tu carne, no llegas a buscar a Cristo, y mucho menos te mueves por la guía del Espíritu Santo. Y a muchos eso le pasa.
Amén. Este tema que estamos tocando, mis amados, es un tema muy delicado porque participan dos partes. El pastor realmente tiene el llamado o tiene el diploma, son dos cosas diferentes. Así es. Si tiene el llamado, ese varón temeroso de Dios, mi hermano, va a hacer todo lo posible por bendecir tu vida, con todos los defectos que pueda tener, pero va a ser un hombre que va a ser guiado por el Espíritu y va a bendecir tu vida. Si es un hombre que tiene diploma, será muy enterado, será muy erudito, trazará muy bien la palabra, mi hermano, pero no tiene la autoridad que Jesús delega en sus ministros. Corintios 12 lo dice, y el que da los ministerios es Jesucristo. El que llama así, ¿por qué? Porque son los que en él delega. Jesucristo fue apóstol, Jesucristo fue profeta, Jesucristo fue maestro, Jesucristo fue evangelista y fue pastor. Él es el único que reúne todos los ministerios en sí. Pero entonces él asimismo creó los 5 ministerios como la mano, amén. ¿Para qué? Para alcanzar a sus ovejas. Y entonces él es el que nombra que somos, y a ellos les delega autoridad, y solo a ellos, amén. Entonces esta parte es oportuna. Alguien preguntaba y decía, ¿y cómo sé si es correcto el lugar donde estoy? Órale a Dios, mijo. Nadie te va a poder decir si estás bien o estás mal en el lugar donde estás. Yo lo único que sé es que si tú le pides al Señor Jesús que te muestre el lugar, el redil donde Él quiere tenerte, te lo va a mostrar. De eso sí estoy totalmente convencido, y ahí crecerás. Ahí recibirás el alimento que Dios te va a enviar, ahí te va a preparar, y si te quiere llamar a un ministerio, será en ese lugar donde te hará crecer. Sí, creo que en cuanto a esto, tiene que haber mucha humildad, mucha disposición del creyente para entender cuál es su lugar. Amén. ¿Verdad? Yo recuerdo que cuando yo me convertí al Evangelio, mi vida estaba destrozada, a punto del divorcio, a punto de una catástrofe en el hogar. Y no conocía nada del Señor. Yo no sabía de la Biblia, yo no sabía si Cristo había venido a morir en la cruz del Calvario. En mi tierra yo solamente veía que llevaban a un hombre cargando una cruz y le iban dando de latigazos y solo, nada más, yo no sabía nada. Pero en mi ignorancia en aquel entonces alzaba mis ojos al cielo y yo decía, Señor, sin conocerlo, Señor, no quiero que mi hogar se destruya. Yo no quiero perder a mi esposa, perder a mis hijas. En ese entonces todavía no estaba mi muchachito. Uh-huh. Y le pedí al Señor y le dije, pero llévame a un lugar donde yo aprenda, donde yo te conozca. Y el Señor de alguna forma usó a alguien, a un varón, a quien pues Dios lo bendiga abundantemente, ¿verdad? Amén. A la vida de ese varón, que él vive todavía, un albañil, un hermano albañil muy humilde. Usó el Señor y él me dijo, vaya usted a este lugar, y yo le voy a decir dónde. Y él me dio la dirección y empecé a llegar ahí. Y a través de mi vida, a través del tiempo, de estos tiempos ya que hemos estado, que hemos reflexionado, que hemos aprendido un poquito más, de acuerdo a la gracia del Señor, entendí que eran los planes de Dios haberme llevado ahí, a ese lugar. Entonces no fue elegido por mí porque me gustara, porque el ambiente fuera bueno, porque me hubieran tratado bien, me hubieran tratado mal, ¿no? Incluso en una ocasión, y pasa, desafortunadamente pasa en muchas congregaciones, en una ocasión, bueno, cuando íbamos, encontrábamos a veces a algunos hermanos de la iglesia, éramos nuevecitos en el colectivo, en ese entonces, pues todavía nosotros andábamos en colectivo, pues no teníamos el carrito que el Señor nos ha dado. Bendito Dios. Sí, y encontramos a los hermanos y decía mi esposa, y no nos saludaban los hermanos, y decía mi esposa, yo ya no voy a llegar a esa iglesia porque a mí no me saludan los hermanos. Y recuerdo, y yo digo que fue de parte de Dios, que le dije, no llegamos por ellos, llegamos por Dios. Y eso fue un punto clave del Señor en mi vida, porque pues ahí nos afirmó. Amén, amén. Ahí nos afirmó
Y ahí el Señor sentó las bases de nuestra vida espiritual para poder levantarnos para el siguiente propósito de Amén, Él. ¿Sí? amén. Entonces, sí, yo digo, se necesita la dirección del Señor, ¿verdad? La dirección del Espíritu Santo, la humildad y que uno obedezca. Yo recuerdo que hablando por ejemplo, del pueblo de Israel, cuando ya fue cautivo en el tiempo de Jeremías, los que quedaron le dijeron a Jeremías, Jeremías, ora a Dios para que nos diga qué vamos a hacer, ¿sí? Si nos quedamos aquí o qué vamos a hacer. Entonces, dice Jeremías, oró al Señor, oró a Jehová y se lo dijo, bueno, Dios dice esto, ¿sí? Quédense aquí yo los voy a bendecir, yo los voy a sacar adelante, sus enemigos no van a poder con usted, yo los voy a bendecir aquí. Pero luego ellos se fueron contra Jeremías y le dijeron, no, eso es mentira, nomás de tu cabeza lo has sacado. Sí. ¿Sí? Es Baruch que le caemos mal. Sí, es de tu cabeza que lo has sacado. Y ellos mismos pidieron la dirección de Dios al profeta. Sí, y ellos mismos no quisieron. No. ¿Y qué hicieron? Se fueron a Egipto. Porque no oyeron lo que querían oír. Ajá, entonces ahí viene la profecía, van a ser muertos a espada. El Señor iba a derramar su juicio sobre ellos. Amén. Por no haber obedecido la palabra. Amén. Entonces, por eso digo, es necesario humildad, es necesario que aprendamos a reconocer la voz del Espíritu Santo y a obedecer, porque como usted dice, a veces queremos solamente escuchar lo que queremos escuchar. Y cuando no, entonces como que nos rebelamos. Sí. Pero bueno, ojalá, ¿verdad? Primeramente el Señor que esto pueda ser de bendición para quienes nos están Aleluya, sí. escuchando en esta mañana. Esa es la intención del Instituto Bíblico Radial. Ahorita hemos tocado, y que el Señor nos guíe el resto del tiempo, hemos tocado un tema que es crucial. Verdaderamente el Señor nos guía, Él pone el querer como el hacer en nuestro corazón. Solamente tenemos que tener oídos bien afinados para ver qué es lo que nos está diciendo y no poner nuestra voluntad sobre su voluntad, porque iremos siempre al fracaso, ¿verdad? Y este tema que estamos tocando es un tema para que usted medite la palabra, recapacite si de alguna manera está usted yendo de una manera equivocada a la congregación, si usted está yendo por una necesidad, si usted está yendo para que oren los hermanos por usted. Entienda, mi hermano, que usted llega, como dijo el pastor, usted llega por Dios, usted llega por el Señor Jesús, usted llega para buscar la guianza de su Espíritu, amén. Y entonces, en ese terreno será otra totalmente nuestro comportamiento. Y sobre todo, mi hermano, creceremos mucho en tolerancia. No olvidemos que todos los que llegan a la congregación llegan con una necesidad. Amén. Todos que llegamos a una congregación llegamos porque estamos buscando de Dios y hay necesidades en nuestra vida. Por lo tanto, debemos de tolerarnos unos a otros porque no sabemos de lo que está padeciendo el hermano. No sabemos la necesidad que él tiene, ¿verdad? Pero sí sabemos que todos vamos con la confianza de que el Señor Jesús obrará en nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces, donde usted vaya, donde Dios lo haya puesto, ahí encontrará usted a Jesús. Amén. Y Él es el que transformará su vida, Él es el que cambiará su lamento en baile, y Él es el que hará que la paz y el gozo llegue a nuestro espíritu. Amén. Bien, mis amados, entonces el buen pastor está sentado a la diestra del Padre, y desde ahí, como sumo sacerdote, está intercediendo por usted, por mí y por todos los que clamen. Llegando al trono de la gracia, mi hermano, donde está sentado el que concede todos los deseos de nuestro corazón, que están conforme a su palabra, ¿verdad? Nosotros vivimos en la fe del Hijo del Hombre, agradando a Dios con nuestra fe y adorando a Dios con nuestra obediencia. Y ahí hemos tocado dos temas importantísimos. Amén.
Melquisedec está intercediendo por nosotros, el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec está intercediendo por nosotros. Eso se llama fe, amén. Y la otra es, yo puedo llegar delante de mi Dios a clamar porque yo estoy buscando de la santidad. Entonces, mi hermano, obediencia, fe y santidad es realmente lo que debemos desarrollar para tener una vida de hijo de Dios correcta. Amén. Sí, nada más leer unos versículos acerca de algunas cositas de cómo el Señor está aún, dije hace rato, no dejó huérfano a su iglesia. Amén. ¿Verdad? Él está amén, obrando en su iglesia y a través de su iglesia. En el libro de Hechos, capítulo 15, quiero leer un pasaje, en Hechos 15, capítulo 15, versículo 13 al 18, dice la escritura, en el libro de Hechos 15, estoy ahí, verso 13 al 18, amén, amén. Dice, cuando ellos callaron, dice Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profecías, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales mi nombre es invocado, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, aquí estamos viendo, y dice el Señor: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Entonces, dije hace un momento que Cristo, el Señor, entró como sumo sacerdote, ¿verdad?, al mismo cielo, y ahora Él está intercediendo por nosotros. Ahí en el libro de Romanos, capítulo 8 y versículo 34, algo que el Señor también dice la Escritura, en este tiempo, dice 8:34, dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén, amén. ¿Sí? Entonces Él aún está a la diestra de Dios, pero está intercediendo por nosotros en este tiempo. Y eso, pues, es hermoso, porque bueno, el poder de Dios hoy de Cristo en su cuerpo glorificado es ilimitado, es el mismo. Jesucristo, dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. ¿Sí? Bendito sea Dios. Entonces, Cristo está todavía, ¿verdad?, con nosotros. Amén. También obrando poderosamente. Lo otro, sí. Podríamos leer ahí 1 Corintios 6:17 para afirmar esto que nos acaba usted de comentar. Sí. Que Cristo está con nosotros. 6:17, sí. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Sí? Entonces Él está con nosotros. Sí. ¿Verdad? Y ahí mismo también el 19 dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, amén, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Aleluya. ¿Sí? Este es un tremendo versículo, y el que sigue también, que dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. De Dios. Esto es tremendo, mi hermano, porque mucha gente dice: yo llevo una vida espiritual. Qué bueno, mi hermano, ¿verdad? Si es conforme a la palabra de Dios, porque hay otro tipo de vida espiritual también. Si usted lleva la vida espiritual que conduce el Espíritu Santo, bendito sea Dios. Pero no se olvide usted que su cuerpo también es de Dios. No puede usted maltratarlo, no puede usted llevarlo donde no lo debe llevar, no puede usted hacer con él cosas que están prohibidas. Y si es usted casado, peor, porque no solamente es usted de Dios, sino que su cuerpo le pertenece a su esposa, y usted esposa, su cuerpo le pertenece a su esposo. Amén. ¿Verdad? Entonces, la palabra nos va ligando en que
nos va ligando en obediencia, nos va ligando en fidelidad, nos va ligando en la verdad, mi hermano. ¿Para qué? Para que tengas una vida conforme a la imagen de Jesús, porque para eso hemos sido llamados. Ahorita que está diciendo el pastor Víctor Manuel, en el sentido de que Él está intercediendo por nosotros, claro, porque el Padre ve a la iglesia de Jesús, la ve a través de Jesús, mi hermano, ¿verdad? Él es la garantía, la palabra dice, Él es nuestro fiador delante del Padre. Entonces el Señor Jesús intercede y el Padre le dice, concedido, amén. Y entonces el Señor Jesús nadie llega al Padre si no es por Jesús. Por eso nosotros generalmente oramos en el nombre de Jesús, amén. Y así de esta manera, mi hermano, debemos tener la certeza de que Cristo Jesús está realmente en poder, en gloria, intercediendo y viendo que su iglesia, su amada, sea perfeccionada, para que se lleve al cumplimiento de uno de los temas que trató esta semana el pastor, es el arrebatamiento. Amén. Él está haciendo todo, preparando todo para ese glorioso día. Amén, pastor. Antes que se me vaya a pasar, hay una llamada, no precisamente por pregunta de la clase, sino me pregunta una hermana, se llama Tita, la dirección de su congregación. Hermana Tita, gracias. Es Calzada Emiliano Zapata, número 93, Colonia Loma Bonita. ¿Dónde está esta colonia? Esta colonia está donde era el viejo aeropuerto de Aviaxa, rumbo a la escuela veterinaria o a Real del Bosque, llegando exactamente donde está la Secretaría de Protección Civil, amén, que es sobre la calzada. Usted continúa, si usted conoce Emiliano Zapata, también esa es la carretera que lleva, va usted a llegar a donde era el viejo aeropuerto de Aviaxa, que ahora es la Secretaría de Protección Civil. Y nosotros estamos en la primer curvita, sobre la misma carretera, a mano izquierda, Casa Oración, Puerta del Cielo. Ahí estamos para servirle, mi hermana Tita, si en algo podemos ser útiles, ahí está la casa para ser bendecidos. Amén. Sí, no más para avanzar un poquito más, porque es apenas amén, la primera lección. Amén, pues vamos a aprender. Vamos a ir un poquito. Nada más también encontramos en Primera de Juan capítulo 1:9, en este sacerdocio de Jesucristo, dice aquí que el versículo 8 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañemos a nosotros mismos. Amén. Y la verdad no está en nosotros. Pero dice el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Entonces, esto también, algo decía usted al respecto hace un momento en que pues sí todavía pecamos, fallamos, ¿verdad? Pero en este aspecto tenemos a Jesucristo, ¿verdad? Y vamos a Él. Lo importante es confesar nuestros pecados. Amén, amén. Y de esa manera entonces Él limpia nuestros pecados. Aleluya. Porque el hecho de que seamos cristianos, de que profesemos la fe de Cristo, pues no quiere decir que ya somos perfectos. Amén. Todavía no, vamos para allá. Porque pues podrá decir, no, pero ¿y eso qué es, hermano? ¿Y eso qué es esto? Bueno, claro que habrá algunas cosas garrafales que pues ya no caben, ¿verdad? Sí, claro. Pero habrá cosas que sí fallamos y que podemos llegar a Cristo, claro, aunque sea grave, ¿sí? Aunque alguien cometa un pecado grave, pues puede venir a Cristo, y si se arrepiente de todo corazón, pues Cristo está ahí Amén. para perdonar ese. ¿Podríamos leer esa en Primera de Juan 3:9, pastor? Sí, ahí voy. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. A ver, hay que explicar porque pareciera que se contradice el 1:9 con el 3. No, es que una cosa es practicar el pecado. Eso es lo que no hace el Hijo de Dios. ¿Qué es practicar el pecado? Es aquel que usted en la noche está meditando hacer un mal al siguiente día. Amén. Eso, practicar el pecado es hacerlo con frecuencia, sabiendo, así es un hábito, el borracho.
que ya se arrepintió y vino a Cristo Jesús, y después por alguna razón, ¿verdad?, resbala. Bueno, resbaló, que se arrepienta. Pero si cada sábado practica el pecado, entonces este no tiene la simiente de Dios. Todavía no hay temor de Dios en su corazón. Una cosa es resbalar, mi hermano, por la condición misma en la que estamos, y otra cosa es practicar el pecado. Lo que no hace el Hijo de Dios es practicar el pecado. Amén. Usted, como dicen, cuidado que no resbale, dice, ¿verdad? ¿Quién no ha resbalado, mi hermano? Ya sea con un poco de lodo en la banqueta, una cáscara o una debilidad en nuestras piernas, ¿verdad? Pero yo no salí ese día para caerme, sino sucedió. Yo me levanto nuevamente, me arrepiento, pido perdón y me alineo otra vez al diseño. ¿Por qué, mi hermano? Por el poder y el valor de la sangre de Cristo delante del Padre. Verdaderamente esa sangre derramada delante del Padre, mi hermano, tiene un valor verdaderamente inconmensurable. Y por eso es que nosotros podemos resbalar y levantarnos, resbalar y levantarnos. ¿Por qué? Porque ya fue en la cruz del Calvario, mi hermano, clavados todos los pecados de la humanidad. Este pasaje es tan tremendo, pastor, Sí. que usted, si el Señor nos da vida dentro de 10 años, y dentro de 10 años yo cometo una falta en contra de la palabra de Dios, ya ese pecado ya está pagado. Eso no quiere decir que usted y yo, por eso dice la palabra, yo por eso la llamé, no, es que usted y yo no practicamos el pecado, el pastor tampoco practica el pecado, y ninguno de nosotros predica, mi hermano, que el pecado es tolerado. No, el pecado no es tolerado, el pecado debe ser confrontado. ¿Para qué? Para que llegue al arrepentimiento el que pecó y se restaure delante de Dios, ¿verdad? Entonces, esto estamos abundando un poquito porque esto es clave, ¿verdad? Hay mucha gente que estaba llegando a la iglesia y pecó y se apartó. No, es que yo ya soy un pecador y no sé si Dios me vuelve a perdonar. Mi hermano, no sea usted tan orgulloso, no sea usted soberbio. No hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda cubrir. Ya fue el pago, ya fue hecho. Lo que usted tiene que hacer es arrepentirse y no volver a pecar. Eso es el mismo pecado. Y camine usted y que Dios lo transforme y lo cambie. Amén. La palabra clave aquí es la que el pastor dijo. Seamos humildes, mi hermano. Vayamos ante el Señor. Dejemos toda la vergüenza, que eso no es más que el orgullo. Dejemos afuera, mi hermano, la vanidad. Dejemos afuera esa autosuficiencia en nosotros y humildes vayamos. Necesitamos de Jesús. Amén. Amén, amén. Así es. Y alguien llegó a la iglesia en una ocasión donde nos congregábamos antes y iba tomado. Le dijimos que pasara y dijo, no, gracias, porque yo no soy digno, dijo, de estar ahí, entrar. Algo decía usted, o sea, por muy grande que sea el pecado, si venimos a Cristo, Él nos perdona, amén, ¿verdad? Él nos perdona y es necesario esto, que pues hay gente que hace esto, creyente, pero practica el pecado, y como usted decía, pues no ha nacido de nuevo. Sí, amén. Sí, amén. Pero bueno, sí, para los creyentes tenemos, gracias al Señor, tenemos a Él que es nuestro abogado, que intercede por nosotros, y si cometemos pecados, pues Él nos perdona. Aleluya. Gracias al amén. Señor. Gracias ¿verdad? al Señor. Gracias Bendito sea al su Señor. nombre, mi hermano. Es una gracia tan grande, ¿verdad? Y no nos apartemos de ella. Amén. Sí, lo otro que vimos también en esta semana fue el arrebatamiento, ¿sí? Amén. El arrebatamiento, o sea, ya Cristo, llevándolo de esa manera, Cristo ya está ascendido. Amén. Pero el arrebatamiento es algo que no ha pasado todavía, es algo que la iglesia de Cristo está esperando. Amén. ¿Sí? Es algo que va a acontecer y que estamos viendo pues las señales, ¿verdad?, de los últimos tiempos, y pues esto es inminente. Amén. Cristo viene. Viene. Y la iglesia viene por su iglesia primero. Viene por su iglesia, y la iglesia tiene que estar preparada. Amén. Para la venida del Señor. Amén. Sobre el arrebato, ahorita está viniendo un ataque muy fuerte de parte de adentro
de las congregaciones cristianas, no de la iglesia, sino de las congregaciones cristianas, que son dos cosas diferentes. Bueno, muchos personajes, Dios le bendiga también, que tienen grandes programas de televisión, que tienen mucho alcance, mucha fama inclusive, se han apartado de la doctrina que originalmente empezaron a predicar. Empezaron a predicar arrebatamiento, empezaron a predicar el pecado, empezaron a predicar muchas cosas de las cuales hoy se han apartado, ¿verdad? Y de esta manera, ¿qué está sucediendo? De que mucho pueblo está siendo confundido, que mucho pueblo está por no leer la Biblia. Por eso empezamos el Instituto Bíblico Radial diciéndoles qué tan importante era la Biblia, cuánto ha logrado superar. Entonces, pero nosotros tenemos que llegar humildemente a leer las Escrituras, ¿verdad? Y leyendo las Escrituras, no importa lo que diga tal o cual personaje, nosotros sabemos lo que dice la palabra y nos sujetamos a la palabra, porque usted y yo, mi amado, hemos venido para que Jesús sea nuestro Señor y Salvador. No es ningún apóstol, no es ningún profeta, no es ningún pastor el que nos salva, mis amados, sino el que salva es Jesucristo. Amén. Jesucristo. Aleluya. Entonces, mis amados, es importante que entendamos. Ahora, hay una parte importante que queremos comentar. Amén. Bueno. La parte importante es la siguiente. ¿Por qué muchos dicen, es que no dice el Nuevo Testamento que va a haber arrebatamiento? Ah, caray. Pues, ¿qué Biblia ha usted leído, mi hermano? ¿Verdad? Desde Juan 14:1, en la que el Señor habla, voy a mi Padre a prepararos moradas y vendré por ustedes. Amén. ¿Viene para qué? Para llevarnos a moradas celestiales, ¿verdad? Entonces va a venir, dice, vendré por ustedes. Aleluya. No dice, cuando yo venga estaré con ustedes. Por eso es muy importante, una sola palabra cambia totalmente el contexto. No, él dice, vendré por ustedes. Amén. Bien, entonces va a venir por nosotros. Después a Jerusalén, ¿verdad? Vendrá con ellos. Vendrá por ellos, a salvarlos. A nosotros va a venir por nosotros para llevarnos. Ahora, ¿por qué el Señor va dejando entrever versículos que dejan su mensaje? Así ha sido siempre el Señor y seguirá siendo. En el Antiguo Testamento, ¿por qué no pudo, preguntaríamos, por qué no pudo Israel entender Isaías 53? Amén. ¿Por qué le costó? ¿Por qué nunca entendió y no entiende todavía Isaías 53? Si es un capítulo completo, mi hermano, no es un versículo. Amén. ¿Por qué Salmo 22, que también se agrega a Isaías y casi es el guión de lo que el Señor iba a sufrir, mi hermano? ¿Cómo es que no lo entienden todavía? Amén. De la misma manera es el arrebato en el Nuevo Testamento. Está puesto. Amén. Pero solo para aquellos que con buen corazón, que con humildad se acercan a su palabra para recibir la revelación de su Espíritu. Amén. La Biblia tiene que ser revelada, mi hermano, para que pueda ser entendida. No estamos diciendo que es para unos cuantos. No vaya usted a confundirse que hay gente preferida por Dios. No, mi hermano. El Espíritu se da sin medida y no hay acepción de personas. Pero no todos tienen la actitud de humildad para conocer lo que Dios quiere. Y a esos son los que revela. Y la palabra, mi hermano, mire, le vamos a decir algunas que ya había mencionado el pastor, pero estamos haciendo el resumen de la semana. Arrebato, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabe usted a qué velocidad se abren y se cierran los ojos? ¿Se parpadea? A la velocidad de 150 kilómetros por hora. Así está determinada científicamente. Esa es la velocidad de un abrir y cerrar de ojos. En la otra dice, y todo ojo lo verá.
vendrá en su gloria, vendrá como el rayo que sale del oriente al occidente, se verá la luz en el cielo, mi hermano, y vendrá el Señor con su ejército. Eso será una cosa verdaderamente jamás vista, ¿verdad? Jamás vista. Pero en el otro dice que es un abrir y cerrar de ojos. Entonces son dos eventos diferentes. ¿Cuál es el problema de la iglesia? La confusión de unir arrebato con segunda venida. Amén. Si sucede arrebato y segunda venida, nos comemos muchos eventos que están en la Biblia, mi hermano. Amén. Por ejemplo, ¿cuál sería la respuesta a Apocalipsis 7? Amén. ¿Cuál sería la respuesta al inicio de Apocalipsis 8, donde dice que durante media hora se hizo silencio en el cielo? Amén. ¿Qué está pasando en el cielo que se hace silencio, mi hermano? Donde desde la eternidad se oye santo, 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 y de repente queda en silencio media hora el cielo. Amén. ¿Qué tan grande puede ser? El misterio se está cumpliendo. Amén. Para lo cual el Padre, la iglesia es un misterio, mi hermano, que todavía no ha sido revelado. Y entonces en ese momento, después de ese silencio, vienen las trompetas. Aleluya. ¿Qué pasó ahí? ¿No será que estamos siendo presentados al Padre? ¿No será que la iglesia está llegando, el hijo está presentando a la esposa al Padre? Amén. Entonces son cosas que nos va dejando la bendita Escritura. Amén. Otra cosa es tratar de discutir el arrebato va a ser tal día. El arrebato va a ser así o asado. No, mi hermano, eso ya no lo dice tampoco la Biblia, ¿verdad? Lo que sí dice es que vamos a ser arrebatados. Y Tesalonicenses es clarísimo en ese sentido. Amén. En el que dice que los que estemos vivos todavía seremos arrebatados, ¿verdad? En el aire, para que ahí estemos con los que ya se adelantaron a nosotros y murieron en Cristo Jesús. Pastor, me voy a tomar un poquito más de tiempo en esto. Claro, sí, mi amado, pastor, esta es clave. Te lo digo con todo mi corazón. Los muertos en Cristo Jesús. ¿Sí? No los seguidores de Cristo. No los que hablan de Cristo. No los que le dicen Señor, Señor, pero no hacen su voluntad. No los que hacen milagros, no los que hacen prodigios, no los que hacen maravillas, pero no lo hacen para la gloria y honra de Jesús. No, los que mueren en Cristo. ¿Qué es morir en Cristo, pastor? Es morir bajo su perfecta voluntad, viviendo su palabra y glorificando su nombre. Donde yo y el pastor Víctor Manuel desaparecemos, mi hermano. Aquí lo que estamos trayéndoles es palabra del Señor. Lo que queremos es que ustedes vean a Jesús en el compartir, en la prédica. No nos vean a nosotros. Amén. Ya sea que nos haya dado poca, mucha gracia, eso no lo vean, vean a Cristo, porque Él es el que hace, Él es el que cambia, Él es el que transforma, Él es el que nos llamó, mi hermano, Él es el que nos ha enviado su Santo Espíritu. Entonces vivamos en Cristo todo el tiempo, porque solo esos van a ser arrebatados. Por eso es que muchos se van a quedar, porque no viven en Cristo, viven por ellos y para ellos. Amén. Y entonces va a ser triste que estemos profesando una religión que no nos va a servir de nada en ese día, que solo los santos, y créalo con todo su corazón, solo los santos se van a ir, mi amado. Aunque parezca una palabra antigua, aunque parezca una palabra que ya no tiene sentido, aunque parece una palabra tan vieja, tan anticuada, no, mi hermano. La palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Solo los santos se van a ir en el arrebatamiento. Gloria Amén. a Dios. Entonces, esto quería comentarles, mis hermanos, en el tema del arrebatamiento. Si alguno quiere preguntar, aquí estamos para servirles. Fue muy abundante lo que comentó el pastor cuando tocó el tema. Claro, es un tema que se requiere de muchas sesiones para desmenuzarlo, ¿verdad? Pero una cosa es cierta. Capítulo 19, mi hermano, de Apocalipsis, nos dice una cosa en la que yo quiero estar, y yo espero que usted también.
capítulo de Apocalipsis 19, 4. Mire usted lo que está pasando en el cielo. Los 24 ancianos, los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, los que les teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. E inmediatamente pone Juan y dice: gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cuál es? ¿Cómo formamos nuestra vestidura, mi amado? Yo y el pastor Víctor Manuel estamos tratando de hacer acciones justas para que nuestra vestidura esté blanca. ¿Y qué son acciones justas, mi hermano? Las acciones justas de los santos, mi hermanos, es cumplir la palabra de Dios, porque la justicia de Dios es su palabra. Nadie que no cumpla la palabra de Dios, mi hermano, va a estar limpio y resplandeciente. Oiga usted, pero yo construí 10 templos, qué bueno, ahí se quedaron en la tierra. Oiga usted, pero yo construí 2 orfanatos, 3 ancianatos, ¿verdad? Y pasaba yo mucho dinero para los niños de la calle, qué bueno, pero se queda en la tierra. Amén. ¿Pero usted vivió la palabra o quiso usted comprar el cielo? Así hay muchos, mi hermano, que se pone, como mucho hermano que se pone a hacer talento y piensa que por el talento que está haciendo, ¿verdad?, él ya se va a ir al cielo. No, mi hermano, el talento que usted está haciendo es para que se venda y se construya el templo, que también se va a quedar en la tierra. No, acciones justas de los santos es vivir la palabra de Dios, es no estar en contra de ella. Buscad el reino de Dios y su justicia. Amén. Acciones justas de los santos. Nosotros queremos, mi hermano, anhelamos, deseamos, la razón de nuestra vida, la suya y la mía, debe ser ver a Jesús, ver el rostro del Señor. Y si vamos, estaremos como la novia del Cordero. Aleluya. Amén. Amén. Esa es la razón del arrebato. Gloria a Dios. Si no hubiera arrebato, ¿en dónde acontecería el capítulo 19? Si después de eso Él viene de los cielos. Y Juan está viendo que en los cielos se está sucediendo las bodas del Cordero. ¿Qué tan difícil es entender el capítulo 19, mi hermano? No, es que Apocalipsis es simbólico, falso. Tiene porciones simbólicas, pero no todo Apocalipsis es simbólico. Amén. Mucho de Apocalipsis es literal. Por ejemplo, Apocalipsis 20 va a haber un trono donde nos van a juzgar. Eso es literal, mi hermano, eso no es simbólico. Amén. Las bodas del Cordero es literal, no es simbólico. La venida de Jesús es literal, no es simbólico, mi amado. Entonces hay que entender qué es simbólico. La bestia, sí. La ramera, también. ¿Verdad? Pero la misma Biblia lo explica. Así que no tenemos que ir a ningún otro libro ni pensamientos extraños, sino la misma Biblia explica quiénes son. Aleluya. Entonces, preparémonos. Esas voces que se están diciendo por ahí, no importa. Miren, a mí me sirvió mucho, pastor, y yo se lo comparto. Amén. Y dice Pablo: habiendo pasado 14 años, yo subí de nuevo a Jerusalén para decirle a Cefas, a Jacobo y a Juan el ministerio que se me había sido dado. Y para no, dice, trabajar en vano. Dice, ellos nada nuevo me dijeron. Lo que hayan sido en otro tiempo, eso no importa. Qué tremendo esa partecita. ¿Qué quiere decir? Sí, son los apóstoles del Cordero, pero ahora ¿quiénes son? ¿Cuántos personajes que empezaron buena doctrina y sana doctrina, ahora, mi hermano, están en herejías y apostasías? Entonces, lo que fueron en otro tiempo, ¿qué importa?
que son ahorita. No se desvíe usted, mi hermano, que no lo confundan, que no vengan gentes con nuevas revelaciones que no aparecen en la Biblia, que no le vengan a decir ahorita que no hay arrebato, que no le vengan a decir, hay unos que dicen que ya no hay infierno, mi hermano, hay unos que hasta están negando la segunda venida del Señor Jesús. Es que el diablo ya los engañó, ya los confundió, su soberbia fue tanto, mi hermano, que permitieron que el enemigo les metiera pensamientos de mal. Se salieron de las Sagradas Escrituras, están perdidos. Porque el que se sale de las Sagradas Escrituras, perdido está. Oiga usted, pero hace unos milagros, porque Dios es bueno. ¿O en nombre de quién hace? ¿O ha usted visto a alguien que se pare en la pasarela por televisión y diga, en el nombre de Pedro de las Cruces se hace el milagro de sanidad? No, en el nombre de Jesús. Es que el poder está en el nombre de Jesús, no en la persona, mi amado. Por eso es que siguen haciendo milagros. Y probablemente quien esté obrando en ellos sea otro poder, otro espíritu. Manténgase en la palabra, mi hermano. El Instituto Bíblico Radial tiene el anhelo, todos los que estamos, los 5 y el apóstol Elías, es que se vuelva a la sana doctrina, que se vuelva a la Biblia, mi hermano. Ahí están las respuestas. Sí, el apóstol Pablo habla también, ¿verdad? Y dice dice que en los posteriores tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe. Amén, amén. Escucharán a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Amén. Y es lo que estamos viendo hoy, la apostasía, una apostasía tremenda, algo que está confundiendo a muchas personas. Y como usted decía hace rato, hace un momento, pues invitarles a que permanezcan en la doctrina, amén, de la palabra de Dios, la enseñanza, porque pues el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la sana doctrina. ¿Sí? Amén, o sea, Pablo le decía, ten cuidado que no vayas a fallar, de que no te vayas a cerrar el camino, ten cuidado de ti mismo, condúcete bien delante del Señor, ¿sí? Y cuida la doctrina, ¿sí? En cuanto a esto, ¿verdad?, del arrebatamiento, usted decía también que pues se van los salvos, los que en verdad han creído en Jesucristo y han obedecido su palabra y se han, amén, conducido con temor. En el libro de Mateo capítulo 25 habla de las 10 vírgenes, ¿sí? Amén. Sí, y dice que 5 sensatas y 5 insensatas, y no está hablando ahí no está hablando de que 5 eran del mundo y 5 de la iglesia, no está hablando de la iglesia. De la iglesia, de la iglesia, sí, está amén, hablando. Amén, amén. Y pues ahí encontramos que hay quienes están durmiendo. Entonces la invitación es para que en el nombre de Cristo se levanten, porque este suceso del arrebatamiento está próximo ya. Muy próximo a venir ya. Ya sí, el arrebatamiento se va a dar, y bendito sea Dios, porque aquellos que sean trasladados al cielo por medio de Jesucristo el Señor en el arrebatamiento, a las bodas del Cordero. Aleluya, sí. A gozarnos allá. A gozarnos para siempre. Sí. Ahí se acabó, sí. Ahí el gozo va a ser eterno. Para gozarnos. Mi amado, las 10 vírgenes. Podríamos decir, mis amados, que algunas no solo no tienen aceite, sino que ya les robaron la lámpara. Amén. Sí, porque permanecer en un lugar donde la doctrina ya es contraria, amén, a lo que el Señor enseñó, es haber perdido ya la lámpara. Ya no es solamente que no tiene aceite, sino que ya la lámpara ya la perdió el rumbo. Amén. Claro, esos que perdieron la lámpara no están dentro de los 10, sino ni siquiera están dentro de los 10. Y mi hermano, usted debe luchar por salvación tan grande. Usted debe de luchar para que usted no sea extraviado. Mi hermano, extraviados estábamos en el mundo, como el testimonio que dio el pastor, y todos estábamos extraviados. Y Él nos encontró. Mi hermano, entonces no nos volvamos a extraviar. Aleluya.
porque nosotros ya conocemos el camino es Jesús. Nosotros ya conocemos la verdad es Jesús. Nosotros buscamos tener una vida eterna y esa es Jesús. Ya no nos apartemos, mis amados, y esperemos poco tiempo, como dice el Señor, un poquito más y me veréis. Usted aguante. Oiga, pastor, pero es que tengo problemas, debo 3 meses de renta. Usted aguante, mi hermano, usted bendiga el nombre del Señor y dígale: Señor, sácame de este apuro. Crea en Él y verá su gloria. Pero mire, pastor, que yo me agarró una enfermedad hace un mes. Usted clame a la sangre de Cristo y esa sangre, mi amado, le permitirá a usted obtener sanidad completa. Amén. No. Así que, mis amados, estamos en el momento más oportuno para que la gloria del Señor se revele a nuestras vidas. ¿Habrá arrebato? Claro que va a haber. ¿Por qué? Porque se tienen que cumplir muchas partes que el Señor dejó establecido en sus palabras del Nuevo Testamento. Amén. Entonces, mis amados, vamos a continuar con otro de los temas que tiene el pastor, amén, y que nos enseñó en esta semana. Aquí con el hermano, aquí con el pastor Peña. Aleluya, sí. Amén. Es que estamos en la radio. Por eso. La venida del Señor Jesús, amén. Sí, por eso. Okay. Para rescatar, yo creo que ahorita como a las 12 tal vez, a Jerusalén, programa, amén. Creo. Pero yo le doy su recado. Tiene otra connotación, mis amados. Y antes de la segunda venida del Señor Jesús, se va a presentar lo que se conoce como la tribulación y la gran tribulación, y el día de la ira del Señor. Son 3 eventos que van a suceder. Amén. La tribulación va a ser cuando después del arrebatamiento, el lunes, amén, va a quedar todo hecho para la manifestación del poder de aquel que se le dará autoridad y potestad por 42 meses. Amén. Claro que sí, hermanita. Entonces, en ese tiempo de tribulación, mi hermano, se irá conformando todo lo que está en el capítulo 12 y el capítulo 13 de Apocalipsis, se irá cumpliendo en ese tiempo. Las cosas se irán afilando, ya no estando la iglesia, a las 12 terminamos, mi hermano, en la tierra. Entonces el mal ya no tendrá manera de ser detenido. Ahorita, mi hermano, el Espíritu Santo, que siempre ha detenido a las tinieblas desde Génesis 2, tiene detenido la manifestación total del mal sobre la tierra a través de la iglesia, ¿verdad? Porque el Señor prometió que es a través del hombre como va a orar. Pero cuando ya no esté la iglesia en la tierra, el Espíritu Santo, ¿verdad? Como dice, será apartado. ¿Apartado de qué? Apartado de obrar, no de apartado porque es Dios, entonces no puede salir. Como dicen uno, no se va a ir de la tierra al cielo, mi hermano. Si es Dios, está en todos lados. Amén. No, simplemente va a dejar de obrar como está obrando hasta ahorita a través de la iglesia. Entonces, la iglesia ya no está, las tinieblas vendrán sobre la tierra. Y será preparar todo hasta esa media semana de la que ya nos habló el pastor. Y en esa media semana se le entregará la autoridad a la bestia para que durante 42 meses, ¿verdad? Que son la otra segunda parte de la semana 70 de Daniel, amén, en esos 3 años y medio se le dice, se le va a dar toda autoridad y toda potestad para que obre sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que ha anhelado Satanás, mi hermano, desde la fundación del mundo, se le va a conceder, pastor. Él ha querido reinar sobre la tierra, sobre toda la tierra. Amén, por eso hizo imperios, fue haciendo imperios, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, y ahora el último reino del mundo. Amén, se le va a conceder que gobierne sobre todo el mundo 3 años y medio.
Y la pregunta sería, ¿por qué 3 años y medio? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 2? Amén. Bueno, la respuesta es, ¿cuánto duró el ministerio de Jesús sobre la tierra? 3 años y medio. Se le va a dar el mismo tiempo para que pueda verse la diferencia de la obra de Jesús en la tierra y la obra de Satanás, porque él viene solo a robar, a matar y a destruir. Amén. Y después de eso, mi hermano, y en esos 3 años y medio vendrá la gran tribulación, en la que todos serán obligados a adorar a la bestia, en la que nadie podrá comprar y vender si no tiene la marca de esta bestia, ¿verdad? Oiga usted, y los que quedaron, esos tibios, esos que agarran la palabra para entretenerse, esos que llegan a la congregación para gozarse, amén, esos que llegan a los conciertos para brincar, ¿qué va a pasar? Bueno, les va a costar su cabeza. La palabra dice que les va a costar su cabeza. Y eso está, y lo quiero leer, mis amados, en el capítulo 20, versículo 4. Ya está derrotado Satanás, ya está en prisiones eternas, y dice la palabra, vi tronos y se sentaron todos ellos, los que recibieron facultad de juzgar. Ahí no está, ¿quién está juzgando ahí, mi hermano? Amén. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Entonces habrá aquellos que una vez hicieron confesión de fe, aquellos que alguna vez estuvieron en congregaciones, pero después se desviaron, cuando vengan, van a volver. Sí, van a volver, porque ya está, el Espíritu ya está en ellos, mi hermano, no es que vaya otra nuevamente, ya está en ellos el Espíritu. Entonces, y por la palabra de Dios, aleluya, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Todos estos serán los que van a morir en la tribulación. ¿Ven? Porque dice que son los que no adoraron a la bestia. Entonces, como nos enseñó el pastor Víctor Manuel, ¿habrá salvos? Porque dicen muchos que ya no hay segunda oportunidad. Amén. La Biblia dice que sí. Amén, amén. Y lo que manda la Biblia, mi hermano, no lo que yo pienso. Amén. La Biblia dice que los que no adoraron a la bestia, entonces estos se quedaron en la tribulación. Entonces estos no se fueron en el arrebatamiento, ¿verdad? Entonces, mi hermano, hagamos todo lo que tenemos que hacer para irnos, hombre. Sea usted sensato. Amén. Esa inteligencia, esa sabiduría que Dios le ha desarrollado a usted a través de la lectura de su palabra, que lo mantenga firme para que se vaya usted en el arrebatamiento. Nos vayamos, mi hermano, ¿para qué vamos a esperar? ¿Verdad? Dice, bueno, es que hay un segundo chance. Ahora le voy a decir esta mentira del diablo. La Biblia dice que sí, mi hermano, pero va a ser tan grande la opresión. ¿Usted sabe lo que es dejar de comer 3 días? ¿Verdad que no? Por supuesto que no. Póngase en ayuno 3 días, sin agua y sin comida, y verá usted que al 4.º día está usted lo que le pongan enfrente se lo come. Amén. Ahora imagínese que no puede uno comprar ni vender. Los que están en Cristo no se van a dejar poner la marca. ¿Y qué van a comer? Claro, se van a ir al monte y van a ir a comer raíces. Claro que sí, van a ir a comer hierbas. Claro que sí, van a tomar agua de los arroyos. Claro que sí. Amén. Pero sobre esto va a venir toda la opresión, toda la persecución. Amén. En todos lugares, mis amados, la tierra está rodeada por satélites. Y los satélites tienen cámaras con tanta precisión que pueden reconocer el rostro de las personas que caminan en las calles. ¿Qué le estoy diciendo? Que van a ser enfocadas a los montes, a los valles, a los ríos, para que estén monitoreando donde hay uno que no tenga la marca de la bestia. No va a ser como hoy, muchos creen que va a ser como ahora, que tenemos la oportunidad de predicar como estamos predicando, de pararnos en el Parque Central, inclusive ya lo van a prohibir pronto, ya está una ley en revisión, amén. No, mi hermano,
En ese tiempo va a ser una persecución y tinieblas tan grandes como jamás lo hubo. Dice la palabra, ¿verdad? Si no fuera por los escogidos, estos que se quedaron, y los días no fueran acortados, verdaderamente no se salvaría ni uno. Amén. ¿Usted quiere pasar esto? ¿Le gustan las aventuras? Pues entonces va a usted vivir la aventura más terrible de toda su vida. Usted ama a Cristo y quiere ver su rostro, prepare su vida en santidad, obediencia y fidelidad, y le aseguro que el pastor Víctor Manuel, yo, usted, nuestra familia, nuestra casa, nos iremos con el Señor. Amén, amén, sí. Va a ser tiempos de tremenda angustia, persecución, ¿verdad? Y pues eso, al menos estuve recalcando un poquito, decirle, ¿habrá necesidad de ir a ese tiempo? Solo el necio. Sí, solo el necio. Sí, porque hoy, yo decía, hoy podemos ir libremente con una Biblia en la mano, podemos ir a la iglesia, las puertas de la iglesia, las puertas están, o del templo están abiertas, de la congregación, Amén. Del inmueble, están abiertos y podemos cantar, aunque pues hoy en día, desafortunadamente, a veces hasta hay personas que aún en el templo hoy en día nos quieren callar, que hacemos mucho ruido y que no sé qué, y luego que mandan escritos por allá y por acá, pero no es comparable, ¿verdad?, a lo que va a ser en la gran tribulación. Amén. Entonces, hoy es el tiempo de gracia. Amén. Hoy es el tiempo donde el creyente tiene que afirmarse, porque desafortunadamente hay muchos que no están bien. ¿Sí? ¿No creen que es en serio? Sí, lo toman como un relajo. Es que Dios es amor, pues. Sí. No los va a dejar. Sí, los va a, de todas maneras, con todo y su vestidura manchada, creen que se los va a llevar el Señor. Están engañados por una doctrina equivocada. Sí, no. Amén. No. Esto es terrible y esto es serio. Pues esto no es de jugar Amén. Al cristianito ni jugar a la iglesia. No, esto es serio. Esto es muy serio. Muy serio. La palabra de Dios es verdadera y tan verdadera que podemos ver que a través de los tiempos las profecías se han cumplido. ¿Sí? O sea, ¿de qué manera podemos ver a Dios a través de la creación? Podemos ver a Dios a través de lo majestuoso que ha hecho esta Amén. tierra. Amén. Incluso hasta de nosotros mismos, cómo nos formamos. El hombre inventó la evolución, que de eso venimos y que no sé qué y no sé cuándo, pero es mentira del diablo. Amén. ¿Verdad? Amén. Nosotros somos creación, obra de las manos del Señor, y Él quiere que, bueno, desafortunadamente el hombre pecó, pero para eso envió Dios a su Hijo a salvar al mundo, para esto que viene, para la gran ira de Dios en el tiempo de la gran tribulación. Amén. Entonces, invitarles, exhortarlos a la iglesia de Jesucristo hoy a que se afirmen en el Evangelio, ¿sí? Amén. A que caminen en verdad. Primera de Pedro capítulo 1, 15, 16 dice que el Señor dice Él, sed santos porque yo soy santo. Aleluya. Y luego Él dice, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Entonces, es una orden del Señor, seamos santos. Amén. ¿Sí? Entonces, pues desafortunadamente hoy hay muchos creyentes que caminan así, ¿verdad? A la deriva, caminan al ahí se va, y como usted decía, no lo toman en serio el Evangelio, pero hoy es necesario tomar el Evangelio de Jesucristo para los creyentes, en verdad vivir una vida que glorifique el nombre del Señor. Amén. Y para todos aquellos que todavía no han entendido, no han comprendido el Evangelio, pero escuchan la palabra, que pues deseamos, ¿verdad?, que ellos abracen esa palabra, que el Espíritu Santo venga, les redarguya, y que ellos puedan venir a la presencia del Señor para que ellos también sean salvos. Amén. ¿Sí? Amén. Ahora, pues ahí usted daba lectura a esa porción. Va a ser la gente en la gran tribulación decapitados. Amén. Sí, ahora va a ser a costa de su vida. A costa de su vida. Sí, a costa de su vida. Van a tener que correr, y aquel que se deje, la Biblia dice que aquel que se deje sellar
ya no hay. Hay una parte hermosa en la palabra que dice: los que me negaren, yo los negaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Los que se queden en la tribulación van a tener que afirmar su fe en Jesús para que a través de esa fe que se afirmaron puedan ser salvos. Sí. ¿Verdad? Porque no quisieron vivir en santidad, no quisieron vivir en obediencia y no quisieron vivir en la fidelidad en Jesús. Por eso no fueron arrebatados. Y ahí, en ese momento, van a tener ellos que afirmar. Y obviamente eso va a costar su vida, pero les va a salvar su alma. Sí. Y de todas maneras, Dios es bueno. Miren, mis amados, muchas veces hay gentes a las cuales les leemos estas porciones y nos dicen: ay, Pablo decía que ya venía Jesús desde hace 2000 años. Están repitiendo lo que dice Pedro. Hay unos que dicen: ¿cuándo va a venir? Si las cosas siguen igual que como cuando nuestros padres, la misma expresión. Bueno, le voy a decir unas cosas. No ha habido país donde el Evangelio haya sido tan conocido como Estados Unidos. En Estados Unidos se consideraba como aquí en México decían que el 95% de las gentes era católica en aquel tiempo. En Estados Unidos, mi hermano, el 80% era evangélico, ¿verdad? Bueno, ahora, bendito Dios, México ya es el 30% evangélico y Chiapas el 50%. Aleluya. Pero Estados Unidos, mi hermano, ahora resulta que no. Ahora resulta que Estados Unidos menos del 50% es evangélico. Y además, mi hermano, en ese país están sucediendo cosas terribles. Por ejemplo, se retiraron todas las Biblias de todos los lugares de gobierno, de todas las escuelas públicas, de todos los hospitales. Se retiraron las Biblias que existían. Está prohibido tener una Biblia en esos lugares. 2, hermano, todos los pastores de Estados Unidos están obligados a casar a matrimonios igualitarios, si no, van a la cárcel por no ejercer su ministerio. 3, está prohibido poner letreros en donde aparezca el nombre de Dios o el nombre de Jesús en partes públicas, o sea, en el frente de su casa. Usted no puede poner ya, por ejemplo, como aquí, ¿verdad? Un espectacular o un letrero de Cristo salva o esta casa es cristiano o en su carro. Prohibido ya, mi hermano. ¿Qué más está prohibido en Estados Unidos? De que usted en un discurso público, usted pronuncie la palabra Jesús o la palabra Dios. Amén. Eso está sucediendo ahorita en Estados Unidos. ¿Y qué está sucediendo en México, mi hermano? La ley, el anteproyecto de ley para prohibir que se predique en público, para prohibir que se toque las puertas para llevar el mensaje de salvación, para prohibir que a través de sonido o de campañas se difunda una fe pública. 4, que todos los ministros tienen que ser certificados. Amén. Y nadie puede, lo que estaba diciendo ahorita el pastor, si alguien va y denuncia que hay mucho ruido, que no dejan dormir. ¿Quién duerme a las 8 de la noche, mi hermano? Pero bueno, entonces llegarán y cerrarán los lugares. Eso está en anteproyecto de ley en la Cámara de Diputados en este momento que le estoy hablando, y está siendo revisada. Mi hermano, está cerca, estamos en principio de dolores. Ahora quiero abundar en esto, pastor. La Biblia fue escrita, mi hermano, y todos los acontecimientos están alrededor de Israel. Nosotros decimos: no, pero no, todavía no, porque estamos en México, mi hermano. Estamos en un país que Dios ama, aleluya, y que le ha derramado tantas promesas. Pero vaya usted a Israel ahorita. Amén. Siria destruida totalmente. Líbano destruido. Egipto, sus ciudades destruidas. Amén. Irak, Afganistán. Amén. Líbano. Todas esas ciudades, mi hermano, ya fueron. Y esas son las de las que habla la Biblia. Esas son las 10
ciudades que se levantaron contra Israel, mi hermano. Amén. Ese es el Salmo 81. Entonces, allá no solo hay principio de dolores, allá hay guerras y rumores de guerras. Allá hay hambruna, allá hay pestes. Entonces, lo que está escrito en Mateo 24, allá ya está sucediendo. Y donde va a venir el Señor Jesús, mi hermano, no va a venir a Chiapas. El Señor Jesús va a poner sus pies en el Monte de los Olivos. Así que lo que está escrito en la Biblia está en relación a esa área geográfica del mundo. Si no tenemos ojos para ver lo que está pasando allá, nos va a tomar por sorpresa. Amén. Sí, esa área o Israel, tenemos que ver lo que acontece, porque en base a todo eso, pues ahí se están cumpliendo las profecías. Para ahí es. Sí, o sea, yo en algunas ocasiones yo le digo a la iglesia, tenemos que ver a Israel, ¿verdad? La Biblia dice, el Señor dijo, cuando veáis reverdecer esta higuera, está hablando de Israel. Recordemos que Israel de alguna manera desapareció del mapa después del año 70. Amén. Y hasta 1948 fue que volvió Israel otra vez como una nación, cuando Amén. Los judíos se reunieron ahí para pelear por su tierra. Y pues desde ese entonces hasta ahorita hay problemas en Israel, ¿verdad? Ahí están los pueblos árabes, ahí están los palestinos, ahí están en guerra constante en ese lugar. ¿Y qué pelean? La tierra santa, la tierra del Señor, la tierra del Señor. Entonces estamos viendo todo esto, y en base a lo que después de la gran tribulación, pues entonces ya es la segunda venida de Cristo. Amén, ¿sí? amén, amén. La segunda venida de Cristo, y la Biblia dice que sus pies van a posar sobre el mismo lugar donde sus discípulos. Aleluya, sí, Señor. Gloria a Dios. Que Él ascendió, amén, amén, ¿verdad? Amén. Y pues, bueno, nosotros la iglesia ya estamos glorificados, redimidos con Cristo. Aleluya, sí, Dios, Señor. ¿Verdad? Y pues va a ser algo tremendo lo que va a suceder, pero eso lo vemos nosotros de una manera en que creemos lo que la palabra dice. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sí, amén, ¿verdad? amén. Bendito amén. sea Dios por ello. Pues sí, el pastor en su segunda venida ya también Cristo viene, se va a dar inicio al reino milenial. ¿sí? Amén, sí. Cristo viene como el Mesías ahora para los judíos, porque sí. ya ve que sí, la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén, amén. Entonces, claro, yo he visto que algunos judíos sí creen en Jesucristo. Sí, muchos, ahorita está haciendo una cosa tremenda. Sí, creen en Jesucristo, pero en sí la nación de Israel todavía ellos está esperando a su Mesías, por eso el engaño de Satanás en el tiempo de la gran tribulación. Pero finalmente, pues el Señor viene a rescatar a su pueblo, porque es una promesa. Al principio dijimos que Dios no ha desechado a su pueblo. El apóstol Pablo dijo de ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Y él también nos hace una advertencia, el apóstol Pablo dice que tengamos cuidado, porque si nosotros fuimos injertados, también poderoso Dios para volvernos a cortar. Sí, a cortar. Sí, amén, ¿sí? amén. Y entonces, pues este ha sido a grandes rasgos, y ahorita pues enriquecido, ¿verdad? En este tiempo de lo que hemos hablado en estas 2 horas, que usted también ha abundado bastante acerca de todo lo que ya dijimos en esta semana que amén, amén. que ha transcurrido. Sí. Creemos, ¿verdad?, en el nombre del Señor, que esto ha sido de bendición para los radioescuchas, para quienes de alguna manera están llevando las clases, los cursos que estamos viendo acá, y pues qué bueno, bendito sea el Señor por todo esto que estamos viendo en este tiempo acerca del Instituto Bíblico Radial, y ya viendo lo de la segunda venida de Cristo, y que hacía yo énfasis en que
Creo que hemos hablado un poquito de eso, acerca de que el arrebatamiento será, como usted decía, un abrir y cerrar de ojos, y en las nubes el Señor nos recibirá, mas sin embargo todo ojo le verá. Sí, amén. ¿sí? Harán amén. lamentación todas las tribus de la tierra, dice, cuando vean al Señor Jesucristo. Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Ahora bien, esa porción que estamos leyendo ahorita está leyendo, dice, y todos lo verán, también ahí habla nuevamente. Pero mire, yo quisiera que usted, si tiene su Biblia ahí, si no, anote el texto, porque lo que no debemos de dudar es que va a haber arrebatamiento. Sí. De eso no dudemos, y la iglesia está anhelando el arrebatamiento. Nosotros estamos esperando arrebatamiento. Si usted está esperando segunda venida, mi hermano, usted va a pasar tribulación. Porque ese es un hecho, ¿verdad? Sí, así es. Pero mire usted, en 1 Tesalonicenses 4:17 dice, luego, a ver, le espero que llegue, pastor. Miren, porque esto es clave. La Biblia es muy sencilla, ¿verdad? Claro, si lo viéramos en la palabra griega, en lo que significa la palabra griega, arrebato, harpazo, ¿verdad? Quiere decir sacar del lugar, llevarse a la fuerza. Pero miren qué dice el 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice? Arrebatados. O sea, que arrebato va a haber. Nadie puede decir que no va a haber arrebatamiento. ¿En qué está la diferencia de las interpretaciones del resto de la Biblia? ¿Cuándo va a ser el arrebatamiento? Amén. Entonces, ese es otro tema aparte. Pero el tema importante es de que arrebatados vamos a ser, mi amado. Amén. Entonces, arrebatamiento hay porque la Biblia lo dice hasta con el nombre, tanta claridad. Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes ellos? Los que murieron en Cristo, los que ya murieron antes de los que estén vivos. Si usted y a mí nos llama el Señor mañana, pues nosotros ya somos de los que morimos en Cristo Jesús, y a los que quedaron en la tierra son los que van a ser transformados. Entonces, arrebato hay, eso es indudable, amén. Ahora, ¿cuándo va a ser? Eso es lo que tenemos que estudiar la Biblia. Para eso hay diferentes interpretaciones, para eso hay diferentes tiempos. ¿Sí me explico? Yo quería llegar a este versículo para que usted duerma hoy, como yo dormí muy bien cuando lo leí, de que arrebatados vamos a ser, mi hermano. Nadie puede negar el arrebatamiento porque negaría esta porción de la Biblia. Y el que le quita la Biblia, maldito es. Amén. Ahora, su segunda venida, pues ahí vamos a venir nosotros con él. Amén, amén, amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque ya pasaron las bodas Así del es. Cordero. Si ya pasaron las bodas, entonces vamos a venir con él para establecer su reino milenial. Amén. Amén. Y si alguien le dijera, bueno, dígame usted ya me dijo usted 1 Tesalonicenses 4:17 y yo estoy seguro que voy a ser arrebatado. ¿Cómo sé la diferencia? Lo que dijimos. El arrebato nadie va a ver al Señor. No se va a ver. Él nos va a esperar en las nubes como el novio que espera por la novia. Amén. Y el segunda venida. Todo texto bíblico que usted lea donde diga, y lo van a ver los que lo traspasaron, entonces la segunda venida. Amén. Esa no es el arrebato. En el arrebato nadie lo verá. Él estará en las nubes y nosotros iremos a él. Y cualquier texto que le diga a usted que lo van a ver, entonces ese texto está hablando de la segunda venida del Señor. Amén. Amén. El Señor habló a los apóstoles, no les dijo todo. Mateo 24, por ejemplo, Lucas 23, Marcos 17, también habla de esta porción. Pero, mis amados, en Apocalipsis lo tenemos desglosado por tiempos y por circunstancias. En Marcos el Señor está hablando de tres cosas. ¿Cuándo van a suceder estas cosas? Que era la destrucción de Jerusalén, ¿verdad? Señor, ¿cuándo vendrás? ¿Y cuándo establecerás tu reino?
Entonces, en Mateo 24 nos habla de las tres cosas: cuándo iban a suceder la destrucción, cuándo iba a venir y cuándo iba a establecer su reino, ¿verdad? Pero le doy yo un tip, mi amado, en el sentido, si los ojos no lo ven, todos los textos que hablen de eso están hablando de arrebatamiento. Y cuando le digan, y lo vieron que venía así o asado, entonces esa es la segunda venida. Amén. Y Mateo 24 enfoca las tres partes, por eso de un versículo a otro ya está hablando, ya se salió ya del arrebatamiento y ya está hablando de su segunda venida. Amén. Y luego vuelve el Señor a insistir. Es una forma, mis amados, como la cultura judía operaba, ¿verdad? Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo nomás, mi hermano, para que entendamos un poquito. Cuando hablan de Caín, y el Señor le puso una señal para que nadie lo matara, y Caín caminó y encontró a su mujer, y uno está pensando que es inmediatamente cuando salió. No, es que la Biblia empieza a narrar algo y lo termina a narrar, aunque en ella hayan pasado muchísimos años, y luego agarra el otro tema y lo agota, ¿verdad? Por eso, y luego regresa al tema primero y lo vuelve a agotar. Por eso pareciera que nos está hablando de otra cosa, pero realmente él está agotando la idea del tema que está tratando. Igual es Mateo 24, así es, trata primero una cosa y la termina, luego otra y la termina, y luego vuelve otra vez cuando dice que dos estarán ahí, vuelve otra vez a tomar el arrebatamiento para colocarlo. Amén. Pero si algo está claro, mi hermano, pero con una cronología tremenda, es Apocalipsis. Apocalipsis, podemos tomar Mateo, Marcos, Lucas y lo juntamos con Apocalipsis y usted tiene perfectamente un guión de lo que va a suceder, mi amado. Amén. Aleluya. Adelante, mi amado pastor. Sí, no sé, ya casi se nos ha terminado. Sí, amén, amén. El tiempo. Amén. Pues ya, pues ya ha explicado usted bastante acerca de esto, ¿verdad? Pues la iglesia espera el arrebatamiento, la segunda venida, todo ojo le verá. ¿Sí? Y como decía, pues sus santos vendrán con él. Aleluya. En el arrebatamiento dice que él viene por sus santos, por la iglesia. Amén. En la segunda venida él viene con sus santos. Aleluya. Bendito Sí, Señor. sea Dios. Sí, Señor. Bendito sea Y el bueno, Señor. hablar del milenio ya también es otro tema donde dice ahí que reinaremos con Cristo. Amén. Bendito sea Dios. Pues esto ha sido, creo que va a entrar otro programa, creo ya. Amén. Entonces, creo que sí, ¿verdad? Sí. A ver, sigue usted hablando y yo checo. Bueno, entonces, pues vemos claro esto. Yo quisiera leerle un pasaje de la Escritura en el libro de Apocalipsis 19, 11, 6. Dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tiene un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Aleluya. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, aleluya. ¿Sí? Entonces, qué grande bendición, ¿verdad? Porque aparte de recibir la bendición de Dios ahora en esta tierra como creyentes, porque Él nos libra de muchas cosas. Por ejemplo, dice la Biblia que el que hace pecado, esclavo del pecado. Ahora nosotros en esta tierra en que estamos viviendo, en esta vida, ya no somos esclavos del pecado. Amén, amén, amén. El Señor dice el apóstol Juan, dice: para esto apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces, vemos que Dios es tan bueno y le está ofreciendo su amor al mundo, ¿verdad? Y desafortunadamente muchos lo rechazan, pero para nosotros hoy que estamos en el Señor, somos bendecidos. Aleluya. Gracias al Señor. Todo el tiempo. Somos bendecidos, vivimos en victoria. Y luego
después del arrebatamiento, wow, será algo incomparable, será algo hermoso, ¿sí? No vamos a pasar, la iglesia no va a pasar la gran tribulación, y luego nos iremos al cielo a gozar, las bodas del Cordero, también están los galardones, amén, que amén, la iglesia amén. va a recibir, Amén, amén. por su trabajo y todo lo que, su amor en Cristo aquí en la tierra. Aleluya. Y finalmente, ¿verdad? En su segunda venida, pues el ejército celestial que es su iglesia, viene, amén, viene a esta tierra, y dice, habrá una guerra, ¿verdad? Una guerra mundial donde todos los países se van a centrar contra Israel. Sí, amén, ¿sí? amén. Y es ahí donde Jesucristo en su segunda venida los va a destruir. Sí, los va a destruir y va a librar a su pueblo. pueblo. Y pues ahí ahí ya se entra al reino milenial, ¿verdad? Amén. El reino milenial es otra enseñanza también, donde también algunos se equivocan la escritura en cuanto piensan que así va a ser, o sea, equivocan los propósitos de Dios en cuanto al reino milenial, y piensan que pues por ahí se termina todo, pero la Biblia dice que al final de los 1000 años, bueno, antes de los 1000 años Satanás es atado, sí. Al final de los 1000 años Satanás va a ser desatado, y ahí va otra vez, ¿verdad? A engañar, sí, porque van a haber hijos de los hombres sobre la tierra. Sí, en el reino milenial van a entrar hijos de los hombres, amén, ¿sí? amén. Así como nosotros ahorita en Sí. carne con esta. Sí, amén. Claro que la iglesia de Jesucristo va a estar ahí, cuerpo de gloria, pero con cuerpo aleluya, de gloria. sí, Señor. Sobre ellos ya no va a haber, ya el diablo no va a tener poder, ningún poder. que incluso pues el diablo no va a estar en ese entonces, pero la carnalidad y todo en el reino milenial es donde habla y dice de que el niño morirá de 100 años, sí. de que aquellos animales salvajes, aquellos que nos amén. corremos y le amén. tenemos miedo, y vamos amén. a estar ahí apacentando el niño oso va a estar, y el cordero, sí, ajá, y sí, todo eso. es esa el niño tomará a las serpientes, y es el reino milenial. Sí, es, el reino amén. milenial. Y ya, bueno, al final del reino milenial, Satanás es desatado, pero esa gente todavía porque es carne. Sí, se van carne. a rebelar. Se van a rebelar sí, todavía contra Dios. Y pues, es tremendo esto. Sí, tremendo. Y ahí va a destruir el Padre todo. Sí. Ahí sí ya. Va a acabar con la maldad, con los hombres y todo. Vendrá el juicio. Y ya de lo que viene ya no habla mucho la Biblia. Nada más dice que cielos nuevos y tierra nueva. La nueva Jerusalén. Y ahí estaremos toda una eternidad. Porque ahí todavía habla de 1000 años. Sí. Pero después habla de eternidad. No habrá llanto. Amado, usted que me oye, si usted se va en el arrebatamiento, ¿sabe usted que va a vivir 1000 años con Cristo en la tierra? Y después va usted a vivir toda una eternidad. Porque nuestro cuerpo va a ser un cuerpo que no conocerá muerte. Jamás. Nos despedimos, amén, amados, dándole gracias al Señor por el tiempo que nos ha dado y por haber permitido que su Santo Espíritu haya hablado, amén, y que usted haya recibido. En el nombre de Jesús nos despedimos y le damos toda la gloria al Señor, amén. El pastor Raúl Peña, de Casa Oración Puerta del Cielo, bendice su vida. El pastor Víctor Manuel Hernández Zárate, de la congregación Ríos de Agua Viva, también les bendecimos en esta mañana, y si el Señor lo permite, estaremos en otro tema más el día lunes. Si el arrebatamiento no ha sucedido el domingo, nos vemos el lunes. Gloria a Dios. Bueno, hasta la próxima. La paz de amén. Cristo quede con usted. Amén.